La Alianza de Pacto del Golfo convoca a personas u organizaciones para obtener becas para que impulsen sus proyectos sociales, informó su director nacional, Orlando Lara. Las becas están dirigidas para aquellas personas que no puedan financiar su proceso educativo y de capacitación. Hay personas que por diversas circunstancias no pueden estudiar, por eso las becas del Golfo promueven la educación más allá de las aulas con la premisa de que el conocimiento de diversos temas ajenos a las aulas sirve para el desarrollo psicosocial de las personas. Los beneficiarios pueden capacitarse en 4 áreas. La primera es el laboratorio creativo, en el cual se ven principios de la creatividad, la innovación, marketing, planeación de estrategias y análisis de mercado. La segunda es la responsabilidad ciudadana, donde todos los proyectos se relacionan con el medio ambiente, con la transformación social, con el bienestar público, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera área es la asesoría empresarial, el cual sustenta los pilares legales, administrativos y hace que los proyectos estén en el marco de lo que debe de ser correcto. El cuarto sector de capacitación consiste en actividades para la vida, donde los participantes aprenderán la importancia de la psicología, comunicación y empatía para manejar un proyecto social o emprendimiento. El formato de capacitación será híbrido, es decir, presencial y online, y se comenzará en Izamal, Tepic Carrillo, Itzincap y Progreso. Los mentores son de distintas áreas, de distintas profesiones. Hasta ahorita hay 22 mentores inscritos, pero todavía se pueden seguir inscribiendo más. Son médicos, profesores, biólogos, ingenieros. Y lo importante de los mentores es que no todos son profesionistas, pero sí profesionales, porque se recibe también el talento de experiencia. Para mayor información, los interesados pueden ingresar a las redes sociales del Pacto del Golfo o por medio de los líderes territoriales que se encuentran como estructura en los 3 estados de la península. César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.